Además, tiene libre acceso a las embajadas de la República Checa y Suiza elevada. En los documentos se dice que ella puede desempeñar un papel. Für Reporter ohne Grenzen ist Kuba leider ein sehr wichtiges Land in der Menschenrechtsarbeit für Pressefreiheit. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Fälle beobachtet von Journalisten, die dort in Notsituationen sind. Die Webseiten werden dort leider in massivem Maße zum Teil überwacht. Und erst vor kurzem wurde erfreulicherweise ein Journalist aus der Haft entlassen. Siempre se pensaba que cuando una vez Fidel Castro deje el poder, que estos cambios se den. Hasta ahora el sistema ha mostrado una estabilidad enorme. ¿En qué estado estamos ahora? ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, primero agradecer a todos los presentes, agradecer a Bert por esa introducción y agradecer al Instituto Cervantes y a todos los organizadores, entre esos Reporteros Sin Fronteras, pero fundamentalmente al Instituto Cervantes, porque me parece muy sintomático, casi mágico, que yo esté aquí hoy, porque en mi caso todo empezó por los libros y todo empezó por el lenguaje, todo empezó por el idioma, todo empezó por el uso del español, ¿no? Y incluso creo que parte de mi trabajo, más allá del periodismo, de la crónica de la realidad, es un gran ejercicio lingüístico, literario, escritural. Así que bueno, este es el lugar donde me siento muy a gusto. Ya sé que vendrán muchas preguntas de corte político, económico y todo, pero me encantaría también que viniera una pregunta literaria, porque ahí empezó todo. Por culpa de los libros estoy aquí también, ¿no? Bueno, me preguntabas cómo veía todo este proceso de los últimos años. Y bueno, sí, me ha tocado vivirlo muy en carne propia también, porque fui una adolescente, tenía justamente 14 años cuando se cayó el muro de Berlín, y tardé muchos años en ver las imágenes, pero sí supe la noticia. Creo que mi generación está muy marcada por eso también. Nos tocó llegar a la adultez o a la adolescencia en un momento en que no había mucho en qué creer ya, ¿no? Me tocó también vivir la crisis de los balseros. Creo que todos en Cuba, y aquí veo el rostro de muchos cubanos que pasaron por esa etapa, pues la recuerdan como una etapa de definiciones y una etapa difícil, ¿no? Yo vi prácticamente vecinos míos arrancar la puerta de sus casas y lanzarse al mar en las puertas, en las mesas y en todo una situación muy desesperada, ¿no? Creo que la gran capacidad de adaptación que ha tenido el gobierno cubano ha sido también una capacidad de adaptación para reprimir, ¿no? Porque en primer lugar los métodos de la parálisis social en Cuba son muy conocidos, ¿no? Un miedo que empieza desde muy pequeño, no solamente el miedo al arresto o al golpe, es el miedo que vives en un país donde el gobierno, dígase el Partido Comunista, es dueño de todo, de la escuela donde estudian tus hijos, de los hospitales donde asistes, es el miedo a no poder ascender en la escala laboral, el miedo a que no te dejen salir del país, como le pasó a esta servidora, a Ivani Sánchez, durante 5 años que no me permitieron viajar, ¿no? Entonces, el miedo se constituye en uno de los elementos de no cambio, porque al tener miedo la gente, bueno, prefiere callarse, simular, asentir, aplaudir aunque estuvieran en contra, fingir que están a favor aunque no lo estén. Y bueno, pues eso ha sido una de las causas del inmovilismo, ¿no? Ahora bien, en los últimos años se ha debatido mucho sobre el tema reformas, ¿no? Yo creo que la palabra reformas ahora está muy en boga cuando se habla de Cuba, ¿no? Las llamadas reformas de Raúl Castro, las reformas raulistas. Yo, apegándome al espíritu lingüístico, porque allá, muy atrás, en el pasado soy filóloga, aunque la tecnología me ha deformado totalmente, yo creo que la palabra reforma le queda muy grande a lo que está pasando en Cuba hoy, ¿no? Ha habido una serie de flexibilizaciones, a mi juicio, son flexibilizaciones que se caracterizan por ir un paso por detrás de la realidad. Y voy a tomar un pequeño ejemplo que muchos de ustedes conocen, los teléfonos celulares. En el año 2008, una de las primeras medidas del gobierno de Raúl Castro, hago un pequeño paréntesis, gobierno no elegido, heredado por vía sanguínea, a través del árbol genealógico, una de las primeras medidas de este gobierno fue permitir que los cubanos pudiéramos por primera vez contratar una línea de teléfono celular a nuestro nombre. ¿Qué pasaba ya en ese momento, justo antes del día en que se permitió la tenencia de líneas de teléfono celular en manos de cubanos?
bueno, pues que los cubanos interesados en tener un teléfono móvil se paraban a las afueras de un hotel o merodeaban los centros turísticos, esperaban a un extranjero, lo convencían de abrir la línea de teléfono móvil en su nombre. Como todo esto es un sistema de prepaid card, hasta el día de hoy, o sea, tarjetas prepagadas, el extranjero sacaba la línea de celular a su nombre, le entregaba el chip al cubano, se iba a su país y así había miles, quizás decenas de miles de cubanos con teléfonos móviles a nombre de Peter de Berlín o François de París, ¿no? Digo esto para ejemplificar un poco que las reformas raúlistas están más dadas por la obligación que impone la vida, que pienso yo con un gesto magnánimo de decir, bueno, vamos a darle una vida mejor a los cubanos. De todas maneras, no se puede negar que, por ejemplo, en el tema del trabajo por cuenta propia, ha sido muy importante. Yo misma soy trabajadora por cuenta propia, tengo 2 licencias, mecanógrafa y reparadora de ordenadores, que es lo más cerca que he podido tener de ser una periodista digital, ¿no? La licencia de periodista no existe, entonces, bueno, que es lo más cercano a estas 2 profesiones. Y sobre todo, yo creo, y aquí voy a dar una pequeña metáfora, yo creo que el sistema cubano es irreformable, porque es un sistema basado en prohibiciones, rígido, inflexible. Entonces me lo imagínense ustedes por un minuto una casa de La Habana vieja. Muchos han estado en La Habana, otros nacieron allí, otros lo han visitado. Esas casas que usted se para delante y dice, ¿cómo es posible que esta casa esté en pie? Los balcones están a punto de caerse, la pintura ya no existe, no se sabe qué color es la fachada, las vigas del techo están oxidadas, hay una enorme rajadura que viene desde el techo al suelo, pero la casa está en pie. Viene un huracán y la casa sigue en pie. Lluvias, vientos, sol, la casa sigue en pie. Un día al propietario de la casa se le ocurre reformar la puerta. Baja con un destornillador, quita un tornillo de la bisagra y la casa se desploma. A mí me parece que eso es lo que va a pasar con la reforma raulista. Lo que yo me pregunto, como muchos cubanos, es cuál es nuestro tornillo, ¿no? Les dije que la culpa eran de los libros. Me parece que el gobierno cubano era muy consciente del peligro que corría en el momento de que Fidel Castro ya no pueda ejercer el poder, ¿no? Porque a nivel mundial y en Estados Unidos y en la misma Cuba y en el exilio, todos por décadas casi se estaban preparando para este momento, porque se pensaba que un sistema tan centrado en una figura carismática de liderazgo duro como Fidel Castro, sin él no podía sobrevivir. Ahora, puede ser que desde la experiencia de los países socialistas de Europa del Este, que en muy poco tiempo se derrumbaron, el gobierno cubano sacó como consecuencia, bueno, aquí no podemos permitir un proceso demasiado rápido, no podemos permitir una dinámica que nos salga de las manos, y que por eso van en un proceso de cambios mucho más lento, como dijiste, que la realidad cubana se debe. Pero el problema de esa lentitud es que es desesperante. A ese ritmo mis nietos tendrán internet en el 2050 y mis bisnietos conocerán pues el derecho a entrar y salir libremente por las fronteras nacionales sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Entonces, no creo tanto que hayan pensado, vamos a hacer un proceso muy lento, ni nada por el estilo. La vida los ha obligado a ese proceso. En torno a lo que decía Fidel Castro, a mí me gustaría apuntar algo, ¿no? Cuando el 31 de julio del año 2006 se anunció la enfermedad y la convalecencia, incluso pues el hecho de que relegara sus puestos públicos Fidel Castro, yo recuerdo que muchos, claro, pues pensaron en el final, ¿no? Ha sido un largo final, un agónico final, pero yo creo que ahora mismo Fidel Castro está matando su propio mito. Ese señor que vemos vestido en un chándal, Adidas creo que es, o Nike, no recuerdo bien, es la negación de todo lo anterior, ¿no? Ese señor que vemos incapaz de estructurar una frase coherente es la negación de aquel orador de horas y horas y horas que cuando niños, por lo menos yo tenía que ver muchas veces en el televisor todas esas horas, ¿no? Entonces ha sido agónico, ha sido difícil, pero yo creo que es la cura definitiva de ese mito, levantado con horas y horas de transmisión televisiva, con horas y horas de discurso, con horas y horas de propaganda que fue Fidel Castro, ¿no? ¿Cómo persiste? Bueno, la última reforma significativa de Raúl Castro fue obviamente la reforma migratoria,
con la cual al final tú también podías salir del país, aunque la misma ley migratoria hubiera hecho posible también que te prohíben de salir. Pero igual, obviamente hay un cambio de política en cuanto a la migración. ¿Qué impacto tiene eso a la sociedad cubana? Muchos se fueron, muchos pueden ahora entrar que pensaban que nunca podían volver a Cuba. Hay la libertad para quedarse fuera del país muchos años sin ser expatriados. ¿Cómo cambia eso la sociedad? Sí, la reforma migratoria, como muchos de ustedes saben, comenzó a regir a partir del 14 de enero de este año. Es el decreto ley 302 y era una reforma largamente deseada. Y yo creo que había bastante presión dentro y fuera de Cuba para que ese absurdo migratorio terminara. Un absurdo migratorio que dividió familias, hizo que padres nunca pudieran reencontrarse con sus hijos, que abuelos murieran en el exilio sin volver a ver a sus nietos y viceversa. Y ya creo que el costo político de seguir manteniendo a Cuba como una aldea medieval que había que pedir permiso para traspasar la muralla, pues la muralla en este caso es el mar, ¿no? Nuestra muralla de agua, era insostenible políticamente, ¿no? Entonces el gobierno pues se ve abocado, creo yo, a hacer una reforma migratoria. Cuando hacen la reforma migratoria, si se lee bien el decreto de punta a cabo, todas las páginas, nunca va a encontrarse una frase que diga todo cubano, por el mero hecho de haber nacido en este país, tiene el derecho de salir y entrar libremente. Eso no lo dice. Siguen restricciones de algún tipo, los deportistas de alto rendimiento, personas consideradas profesionales vitales. Hay un grupo de activistas y disidentes que no ha podido salir ni podrá salir, sobre todo los exprisioneros de la Primavera Negra. Y bueno, pues yo me encuentro en un grupo de unas 20 personas activistas del sector crítico que han logrado viajar desde el 14 de enero hasta acá. En mi caso personal, yo había dado una batalla muy dura. Llevaba 5 años insistiendo porque se me reconociera mi derecho a salir. Había acumulado el triste récord de 20 negativas de viaje, las había reportado, documentado gracias a las redes sociales, a Twitter, incluso había agotado todos los caminos legales dentro de mi país. Tenía 2 denuncias en la Fiscalía General de la República que nunca respondieron, exigiendo que se me diera una explicación porque yo no estaba pendiente de un delito, no tenía un diploma de doctora en medicina, por tanto no estaba ni siquiera en las restricciones profesionales y no daban respuesta. Yo imagino que cuando decidieron hacer la reforma migratoria se dieron cuenta que había personas como yo que eran el termómetro, que nadie iba a creer que era una verdadera reforma si no permitían a estas personas salir. De todas formas, todavía hay muchas restricciones. Yo hoy en la mañana me encontré un amigo aquí en Berlín, un cubano, y me dijo, me encantaría ir a verte, pero no puedo, porque si la embajada cubana me hace una foto fuera del Instituto Cervantes, puede ser que no me dejen entrar a Cuba. Eso me parece todavía horroroso, ¿no? Me gustaría hablar un poco de las actividades de los blogueros del periodismo independiente, como se llaman en Cuba. Obviamente, por las dificultades de acceso particular al Internet, es cierto que tu blog, por ejemplo, se lee más en el exterior que en la misma isla. Ese es uno de los argumentos que nos dicen aquí afuera los manifestantes, que en Cuba no la conoce nadie. ¿Cómo realmente es la influencia y cómo es el impacto de esta pequeña pero muy activa blogosfera que existe? Bueno, yo quizás no sea la persona indicada para ir por ahí diciendo quién me conoce o quién no, porque eso podría parecer un poco arrogante, ¿no? Pero las personas que dicen que nadie me conoce en Cuba están desmintiendo la propia televisión oficial que me han sacado varias veces en el horario estelar de la noche, ¿no? O nadie ve la televisión en Cuba, o parece que alguna gente me conoce, ¿no? Bueno, pues el fenómeno de la blogósfera alternativa, como ustedes saben, es un fenómeno que comenzó a surgir fundamentalmente a raíz del año 2007. Me tocó ser pionera de las otras, ¿no? También me tocó ser de las anteriores, también me tocó ser de las otras pioneras. Y como todo pionero, me toca parte de la culpa y de la gloria, lo asumo. Bueno, pues ese es un fenómeno que en un principio llevó a muchas personas que no opinaban y no que tenían activismo cívico, pues a expresar su inconformidad, sus críticas, sus narraciones cotidianas en Internet. Después comenzó un proceso mucho más interesante y era que personas que ya tenían un activismo, sea en el tema de los derechos humanos, el partido de oposición, un activismo de cualquier tipo, comenzaron a utilizar la herramienta del blog para hacer sus propuestas, narrar sus plataformas,
contar un poco lo que hacían cada día. De manera que se transitó del mundo real al mundo virtual y viceversa, o sea, de la pasividad al activismo, al ciberactivismo, y también del activismo físico al activismo virtual. Eso es muy interesante como proceso, ojalá un día pudiera tener tiempo en esta vida para analizarlo, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso muy enriquecedor. Yo digo que la blogósfera cubana nació contestataria, nació rebelde, después apareció la contrablogósfera. Todos estos movimientos normalmente por el gobierno cubano son interpretados como una batalla, una trinchera y una especie de batalla ideológica virtual, pero nació fundamentalmente crítica, ¿no? Después apareció Twitter, como ustedes saben, y bueno, pues complementó un poco la crónica pausada del blog con la inmediatez del tweet, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Y ahí está la explicación de cómo funciona el tema de conocer nuestros textos o nuestros planteamientos en Cuba. A veces hay como un efecto boomerang. A mí me han pasado cosas muy interesantes. A mí me ha pasado que estoy caminando por una calle y encuentro que se ha derrumbado un edificio. O sea, y envío un tweet y digo, hay un edificio en la calle Infanta, esquina Zanja, que se ha derrumbado. Porque Twitter también sirve para cosas que no son políticas, o sea, sirve para narrar eventos climatológicos, para pedir solidaridad con las víctimas del último huracán y para narrar también cosas cotidianas como un derrumbe, que es algo muy normal en la capital de todos los cubanos. Entonces, narro eso, de pronto ese tweet sale, lo leen 300, 400 mil, 500 mil posibles lectores de Twitter, y a lo mejor alguno de ellos es un cubano que su familia vive cerca de la esquina de Infanta y Zanja, ¿no? Entonces, normalmente esa persona toma el teléfono y llama a su madre, a su hermana, a su padre en Cuba y le dice, ¿no te has enterado que se ha caído el edificio de la esquina? Y esa persona que no lo sabía se entera de lo que ha ocurrido unos metros de ella por este efecto prácticamente boomerang de rebote, de información que sale y la rebota. Estoy diciendo un caso, hay muchos. Entonces, no diría yo que lo que se da a conocer al mundo después no se conoce dentro de la isla. No olviden que en Cuba hay un efecto muy importante ahora, que son las antenas parabólicas ilegales. Hay cientos, miles de familias en todo el territorio nacional que a través de esas antenas, que están prohibidísimas, y las esconden detrás de un tanque de agua, detrás de una sábana, detrás de una ventana, captan la señal televisiva que viene fundamentalmente de la Florida. Entonces yo me encuentro mucha gente en la calle que me dice, te vi. Y yo le digo, ¿pero lees mi libro? Y dice, no, yo no leo. A mí no me gusta leer, pero te vi. Ya sé que me vio en la antena. Digo todo esto porque, como saben, y aquí hay muchos cubanos que lo saben muy bien, somos especialistas en buscar todo lo que está censurado, prohibido o racionado. Como mismo nos sumergimos desde pequeños en el mercado ilegal y clandestino para buscar leche, huevo, pollo, así mismo nos sumergimos en busca de información. Si en Cuba hoy te quieres enterar de lo que decimos, nos encuentran, ¿no? Sin embargo, de otra manera, en este momento, hace un par de días, el señor Díaz-Canel, que por la voluntad de Raúl Castro, lo que anunció la vez pasada es que el sucesor de Raúl Castro, cuando este ya no sea presidente dentro de 5 años, dijo en la ocasión de inauguración del nuevo año escolar o algo así, que obviamente prohibir informaciones ya no tiene mucho sentido, porque a través de las redes sociales y de Twitter toda esa información ya existe, y hay que fortalecer la formación de los jóvenes en las escuelas y en las universidades para que sean revolucionarios conscientes y se pueda dialogar con las otras informaciones. Este tipo de diálogo que prácticamente no existe. Aquí afuera hemos visto a alguien con una bandera, Joanny, cállate. Y eso es más o menos lo que se busca, siempre es callar, ¿no? ¿Te parece de alguna forma real que el gobierno esté dispuesto a tener algún diálogo real? Bueno, voy a responderte en varias partes, me han hecho varias preguntas, ¿no? En torno a lo de allá afuera, estoy acostumbrada. Triste, pero estoy acostumbrada. El primer recuerdo de mi vida es un acto de repudio. 1980, yo, en el solar de Cayo Hueso, donde nací, mi hermana y yo asomadas a la reja del balcón y unas personas que gritaban. Yo no supe qué era hasta años después. Ese es el primer recuerdo que tengo de mi vida. Antes que un recuerdo de comerme un chocolate o de ir a una tienda de juguetes, recuerdo un grupo de gente gritando y mi abuela diciendo, niñas, entren.
que era un acto de repudio contra dos vecinos que habían decidido irse por el puerto del Mariel. Los propios vecinos que hasta un día antes estaban metidos en su casa, conversando, jugando dominó, estaban ahí haciendo un acto de repudio. Digo esto porque es triste, pero ese tipo de cosas son inherentes a la vida cubana, de manera que estoy acostumbrada y bueno, pues me encantaría que en mi país también pudiera ocurrir así, que pudiéramos protestar pacíficamente contra un político, un parlamentario, algo que no nos gusta, sin terminar en la cárcel por 20 o 30 años o ser reprimidos a golpes por la policía, ¿no? En torno a las declaraciones de Díaz-Canel me parecieron muy interesantes y yo creo que van un poco con la lógica de la respuesta anterior, que era las reformas como un paso detrás de la realidad. Ante el hecho y la evidencia de que no pueden controlar la información, tienen que darse cuenta y decirlo de que el muro del control está lleno de grietas que ya no pueden tapar todas las grietas que le salen a la censura, por un lado. Pero cuando yo escucho una declaración así, digo, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Y lo que leo en esas mismas declaraciones es que van a fomentar la preparación ideológica, a ser un hombre nuevo más impermeable a la contrainformación, a la información diferente a la oficial. Y eso no es lo que quiero oír. Lo que quiero es oír que van a decir, bueno, entonces, pues caballero, se acabó el monopolio informativo del Partido Comunista sobre los medios nacionales y vamos a permitir que haya legalmente otros medios. No, todo lo resuelven con el atrincheramiento de la idea y no con la aceptación de otras ideas. Por eso me pareció interesante la declaración, pero no creo que llegue a ningún lado. A nivel, digamos, más personal, o tus vecinos, porque me imagino que en tu barrio, en tu edificio, todo el mundo te conoce, en la escuela donde va tu hijo, los demás padres te conocen y saben qué haces. ¿Cuáles más o menos, digamos, en estos contactos personales, prevalece el miedo que habías explicado antes o hay más apertura? Bueno, yo creo que me ha tocado un momento diferente de la historia nacional, ¿no? Una persona como yo hace 15, 20 años, 10 años, hubiera estado condenada a la muerte social, a ser una no persona. Pero me ha tocado un momento en que los oportunistas, recuerden que el oportunista cubano es la mayor parte de la población que ha aprendido las técnicas de la máscara y la simulación para sobrevivir, ¿no? El oportunista tiene muy buen olfato. El oportunista, si algo lo hace oportunista, es su olfato para darse cuenta que tiene que decir en cada momento. Entonces, los oportunistas en Cuba huelen los cambios que inevitablemente vendrán. No es porque yo los quiera, ni porque otros lo quieran también. Es que vendrán porque hay una verdad como una montaña, y es que la generación histórica está muriendo. La biología en mi país va a poder lo que no ha podido la rebeldía. Es triste, pero así es. Entonces esos cambios vienen, nadie va a poder pararlos ni detenerlos. Lo que vamos a tratar de que sean lo más pacíficos, lo más democráticos e inclusivos posible. Y entonces el oportunista huele y se posiciona. Así que me encuentro mucha gente que cuando se queda solas conmigo, el ascensor me dice, resiste. No lo dicen cuando hay otro escuchando, no lo dicen en público, pero me lo dicen. Se ha hecho mucho trabajo en mi comunidad para aislarnos, pero se ha encontrado con algunos problemas y este es un caso muy particular. Yo sé que otros disidentes la han pasado mucho peor, pero en mi caso yo vivo en un edificio de 144 apartamentos, modelo yugoslavo, que mi esposo construyó junto a una microbrigada de otros vecinos. Conocen ustedes que en los años 70 y 80, con el subsidio soviético, bueno, pues gente que necesitaba casa daban materiales, un terreno al gobierno y las mismas personas que necesitaban la vivienda construían sus casas. Mi esposo trabajó durante 5 años como constructor, aunque era periodista en ese entonces, y conoce esa comunidad de aquel momento. Cuando usted ha compartido el levantar una pared con una persona, cuando usted ha compartido el montar en una grúa una pieza de prefabricado y llevarla hasta el techo de un piso 12, 13 o 14, cuando usted ha comido en una bandeja de metal al lado de otra persona o se ha bañado en unas duchas sin cortinas al lado de otro, créame, nadie puede venirle a decir quién es esa persona, usted la conoce. Hay una frase muy linda de José Martí que dice, subir montañas hermana hombres, construir un edificio también. Por tanto, todos los intentos que han hecho por dinamitar las relaciones con la comunidad han sido desafortunados. Por otro lado, y esto es una pequeña anécdota chispeante, cuando mi esposo fue expulsado del periodismo, allá en la época de la glasnost y la perestroika, que él quiso que se podía hacer una glasnost en Cuba del periodismo oficial, tuvo que sobrevivir siendo mecánico de ascensor en un edificio de 14 pisos
Nadie quiere ponerse mala con el mecánico asesor, te lo puedo asegurar. Voy a leer la primera pregunta que nos llega a través de Twitter y llega desde Londres. Aquí dice, aparte de la familia, ¿por qué quieres regresar a Cuba? ¿Y cómo imaginas Cuba en 10 años? Muchos saludos, Caterina de Londres. Bueno, yo quiero regresar a Cuba porque Cuba es mi país. El país donde nací, donde quiero que nazcan mis nietos, el país que amo. Amo mi país, que no es, mi país no es ni el gobierno, ni el partido en el poder, ni el hombre que lo dirige. Mi país es mucho más grande. Mi país es el país de la simpatía, un país tocado por la magia de la poesía, con magníficos poetas, creadores, pintores, desde antes y espero que desde mucho después. Y entonces amo mi país, amo la lengua que hablo, amo caminar por las calles, me entristece mucho las calles de mi país por todas las situaciones que ustedes conocen de deterioro, pobreza, bueno, prostitución, dualidad monetaria, etcétera, pero me gusta caminar por ellas. Y sobre todo cuando la gente me dice, ¿por qué no te vas? Le digo, no, que se vayan ellos, si nosotros somos mayoría. Buena pregunta. Bueno, antes de dar la palabra a ustedes para sus preguntas, yo quería darte la oportunidad de decir algo sobre las acusaciones que siempre te llegan a través de estos actos de repudio, a través de mensajes en internet. Y hay las inquietudes. ¿Quién financió todo este viaje? ¿Cómo te financias? ¿Qué contactos internacionales tenés? ¿Sos agente de la CIA? ¿Por qué te encontraste durante este viaje con políticos de extrema derecha, viejos revanchistas en Miami contra Cuba? Por favor. Sí, bueno, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta, sobre todo de quién financia la gira. Es la pregunta que más me han hecho en este viaje y la que más me gusta responder. Porque no tengo nada que ocultar, soy una persona muy transparente y porque además yo creo que, y voy a reflexionar, voy a responder la pregunta, pero voy a reflexionar primero con ustedes sobre la pregunta. Le preguntan a un cubano, ¿quién te paga un viaje? Detrás de esa pregunta está el horror de saber que ningún cubano, así acumule durante 30 años de trabajo, parte de su salario podrá jamás financiarse un viaje. Eso es horroroso, de verdad. Reflexionar un poco, virarles la pregunta, ¿no? Porque siempre la lanza y digo, bueno, ¿y por qué me hace esta pregunta a mí? No se la hace a un alemán, no se la hace a otra persona en otra parte del mundo, ¿no? En el caso mío, como ustedes saben, yo llevaba 5 años tratando de viajar, se fueron acumulando invitaciones, yo he ganado importantes premios, entre eso el premio Ortega y Gasset de periodismo en trabajo digital en el año 2008, me gané el D-Box. Me invitaron a muchísimos lugares a dar conferencias, me invitaron a participar en eventos tecnológicos y las invitaciones fueron acumulándose. Yo tenía una gaveta que eran todas las cartas de invitación, todos los documentos que alguna vez me enviaron, todas las sillas vacías, no, las sillas no las guardaba, pero las fotos de las sillas sí, las sillas vacías que estaban en los lugares donde yo no pude ir. Y un buen día cuando el cerrojo insular se abrió, lo que cayó sobre mí fue una avalancha de reconfirmaciones de te esperamos. En aquellos lugares donde no pudiste llegar, te estamos esperando. Como ustedes saben, cuando uno le invita a una institución académica, cuando uno le invita a un evento, pues normalmente los anfitriones pagan los gastos y dan el techo y la comida. Eso es lo básico, eso se hace en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, ahora mismo Mariela Castro acaba de viajar a Nueva York y Filadelfia y me imagino que lo haya hecho así también, ¿no? Digo yo, ¿no? O viajó con el dinero de las arcas de mi país. No sé, yo pregunto. Bueno, volviendo a mi caso. Que solo soy la hija de un maquinista de trenes. En mi caso me fui a Brasil con una colecta que se hizo pública y transparentemente a través de internet, donde cada blogger, cada persona, cualquiera de las personas que estaba aquí, incluso está aquí sentada en esta sala, podía contribuir a esa donación para que yo pudiera viajar. Así se pagó mi boleto a Brasil, se pagó mi estancia en Brasil y después me fui a República Checa invitada por Amnistía Internacional a un evento de festivales que también, claro, está, Amnistía corrió con los gastos. De mí y de todos los activistas allí, había activistas de Corea del Norte, de muchísimos lugares, México, en fin. Y después me fui a España invitada por el Congreso IREDES, donde me habían esperado, que me había ganado el premio del 2010, el premio IREDES, donde me habían esperado y no fui, y bueno, pues claro, está corriendo con los gastos. Y puedo seguir porque es muy largo, ¿no? Pero bueno, me fui a Estados Unidos invitada por varias universidades, el Baruch College también estaba en eso, pues claro, estaban las universidades, lo más común es a los conferencistas, pues les proveen de alojamiento y comida. Me fui a la Florida porque mi hermana farmacéutica durante 2 años después de emigrar ha estado ahorrando
para que yo estuviera allí y le pudiera dar un abrazo a ella y a mi sobrina que en todo ese tiempo no había visto. Aquí estoy también, gracias a esa solidaridad, porque, y esto es un pequeño paréntesis, soy millonaria en amigos. Tengo muchos amigos, amigos comunes, amigos que son personitas como yo, pero muy buenos amigos, amigos que me quieren y que los quiero. Y eso, créanme, es una fuerza más poderosa que cualquier central de inteligencia, que cualquier gobierno del mundo, es mucho más poderoso que todo eso. Entonces, bueno, pues aquí estoy, invitada por la Deutsche Welle, me voy a Suiza en unos días también a presentar un filme, invitada por la directora del filme, me voy a Suecia a un evento de tecnología, libertad de internet, y me voy a Polonia, invitada por el principal periódico polaco. Después me voy a Cuba. A Cuba no necesito gastos que nadie me pague porque tengo mi propia casa, afortunadamente. Pero bueno, les explico todo esto, aunque pudiera reservármelo, pero no quieren oír respuestas. Esa pregunta no va a la búsqueda de una respuesta. Esa pregunta tiene varias direcciones. Uno, matar al mensajero. No rebata su mensaje, no argumentes lo que ella dice, destrúyela. ¿Bien? Bueno, es una técnica muy conocida, yo creo que ustedes la conocen muy bien, incluso Goebbels es uno de los grandes artífices y maestros de esa estrategia, ¿no? Otra estrategia de esa pregunta es: hazla hablar de otros temas, pero que no hable de Cuba, que hable de ella, que se defienda a ella, que gaste minutos y segundos para que no hable de la realidad cubana. Está bien, no importa. Y otra estrategia también que se busca con eso es miente, que algo siempre queda. Estoy preparada para las tres, las conozco muy bien. En torno a con quién me he encontrado en mi viaje, me he encontrado con mucha gente, porque yo soy una persona puente. Yo nací en un punto de mi vida en que me di cuenta que me tocaba una época en que todas las etiquetas, todas las definiciones, todos los límites que nos habían enseñado se estaban derrumbando. Soy enemiga de las etiquetas y las definiciones puntuales. Cuando me preguntan ¿qué tú eres? Yo, bueno, yo no sé, medio camino entre activista, periodista, blogger, filóloga, en fin, de todo un poco. Entonces, me he encontrado con mucha gente de derecha y de izquierda. Yo no le pregunto a la gente de qué tono es para darle la mano, porque no soy así. Yo soy una persona puente, de diálogo, dispuesta a conversar y a dialogar con cualquiera, incluso con los manifestantes que no han querido entrar. Es una pena porque me hubiera gustado mucho argumentar con ellos, ¿no? Curiosamente, esos ataques nunca se refieren a las personas de izquierda con las que me he encontrado. Yo fui a Brasil, entre otras razones, invitada, y gracias al empuje de Eduardo Suplicy, un senador del Partido de los Trabajadores en el poder, ¿no? Entonces es interesante cuando se habla de eso que se obvia lo otro. Estuve en la Cámara de Diputados brasileña con una representación muy vasta de políticos de allí. Yo era la invitada principal, muchos pasaron, algunos les di la mano, otros no lo recuerdo lamentablemente porque había mucha gente, pero todos estaban bajo el abrigo de la legalidad del poder de ese país. Si alguno de ellos era un criminal, pues entonces creo que es el momento que la justicia brasileña pues lo saque de la Cámara de Diputados. No voy a ser esta invitada a la que lo haga, ¿no? Digo esto porque es importante, porque esa estrategia también va a matar al mensajero. No maten al mensajero, rebatan mi mensaje. No vayan a la foto con o a la foto sin, porque tengo fotos con mucha gente, porque soy precisamente eso, una persona puente que quiere conectar. Mañana mismo escribiría en Gramma si me lo dejaran, aunque Gramma me parece el antiperiódico, pero si yo pudiera colocar mi palabra ahí la pondría, porque lo que hace su palabra, lo que hace vuestra palabra, no es el micrófono que le den, o la luz que le reflejen, o el póster que tengan detrás. Lo que hace vuestra palabra es vuestra palabra. Cuando alguien me pregunta si no tengo miedo que manipulen mi palabra, digo, no, tendría más miedo que manipularan mi silencio. A eso sí le tengo pánico. Bueno, muchas gracias. No, ya, sí, ahora sí. Bueno, ahora les toca a ustedes. Vamos a colectar algunas preguntas. Aquí ya veo 1, 2, 4, 5, 6 y esto sería suficiente para la primera ronda para que no se nos olvide nada. Empecemos por acá, por favor. Y creo que hay micrófonos. La cola cubana, recuerden. Acá mismo. Los cubanos somos especialistas en hacer colas. Disciplina. Buenas tardes,
Mi nombre es Medrano, soy médico de profesión y quisiera hacerle 3 preguntas a la señora Sánchez. Soy boliviano. Estas preguntas están relacionadas directamente con Cuba, o sea que no quiero matar a la mensajera. Y la mensajera es una sobreviviente, diga. La primera pregunta es lo siguiente: ¿cómo explica usted que cientos de miles de personas en Latinoamérica, en Europa, en Asia, de diferentes posiciones sociales, campesinos, obreros, intelectuales, premios Nobel, artistas, admiran a la Revolución Cubana? Primera pregunta. Bueno, entre tanto, de paso, quiero aclararle, para que no, en esa respuesta no incluya que no conocemos la realidad cubana. Yo he vivido 8 años en Cuba. La segunda pregunta: ¿qué posición tiene usted respecto al bloqueo de los Estados Unidos contra su país? Y la tercera y última pregunta: ¿cómo se explica usted que los Estados Unidos ilegalmente mantengan una parte de su territorio en Guantánamo? ¿Y cómo aclara usted lo que ha sucedido en los últimos años en esa parte del territorio cubano, ocupado por los Estados Unidos contra la voluntad del pueblo cubano desde hace años? Bueno, perfecto. Vamos a responder esas 3 porque si no coge una. ¿Cómo lo quiere preguntar? Sí. Bueno, yo soy cubano, nacido y desarrollado en Cuba hasta hace 5 años y ya tengo 60, es decir, que conozco bastante de Cuba. Hay algo que usted dijo, que la mayoría del pueblo cubano es oportunista y que tiene miedo a expresarse tal y como piensa. Esa no es la historia de Cuba. Ese pueblo cubano, desde que surgió la nacionalidad cubana, luchó con machete contra España, cañones y fusiles. Ese mismo pueblo cubano luchó con las armas de la mano contra Machado, que era un dictador. Ese pueblo cubano luchó contra Batista, que le ocasionó 20.000 muertos. Y no podía ser oportunista. El pueblo cubano, usted es el que está mediando aquí. No, pero está bien, pero su pregunta, por favor. ¿Cómo es posible que usted pueda decir eso? Si el pueblo cubano históricamente ha sido un pueblo valiente. Ok, entendimos la pregunta. Y la segunda. Una segunda pregunta. Sí, Siempre yo hay dije, mucha gente que sí, quiere hablar. bien, bueno. Acuérdese de la libertad de expresión, ella planteó Ojalá yo que, tuviera libertad de expresión en el país. bueno, aquí, Adelante. y usted defiende mucho eso. Claro, deseoso que me den este micrófono en Cuba. Sí. Usted decía que las escuelas, los hospitales del gobierno, ¿a quién quiere usted que pertenezca? ¿Que sean privados? Es mi pregunta. Gracias. Vamos por allá, al fondo, uno o dos. Sí, yo. Sí. Buenas noches, mejor dicho. Hola, Giovanni, soy de Venezuela. Si te hubiera escuchado hace 14 años, no te hubiera escuchado y sentido como hoy, después de 14 años padeciendo el dogmatismo y la falta de espacios para encontrar valores y principios compartidos, ¿no? En ese sentido, mi pregunta es la siguiente.
desde tu entereza, que realmente siento que de verdad eres una persona íntegra a pesar de todo lo que has vivido. Tienes una paciencia y una tolerancia que la has demostrado, la demuestras en el Twitter, en tu blog, etc. ¿Cómo realmente te enfrentas en lo personal a este tipo de repudios, este tipo de paredes impenetrables, este tipo de dogmatismos que pierden cualquier tipo de lógica, que solo se encierran en su propia lógica interna? De verdad, honestamente, quisiera saber cómo lo haces en lo personal, en el contexto en el que vives. Y repito, son 14 años padeciendo en Venezuela este tipo de intentos donde cualquier tipo de, digamos, de espacios comunes se van cerrando. Gracias. Gracias. Yo creo que Directamente al lado, vamos a permitir dos más y después, pero hay tiempo suficiente, no se nos va a perder nada. Una y dos. Ist noch gar nichts auf der Seite. Bueno, en primer lugar yo me crié en Venezuela, conozco bien la situación venezolana, mi hermana, mi mamá siguen viviendo en la isla de Margarita, así que creo de lo que hablo. Venezuela es un ejemplo típico cómo los monopolios mediáticos controlan parte de la población, monopolios donde 3 familias le pertenece la televisión, los diarios y todos los medios de comunicación. Eso no es democracia. ¿Es eso la democracia que usted piensa para Cuba? La democracia que está controlada por el gran dinero, los medios que están controlados por el gran dinero. Segunda pregunta. Usted habló de que quiere para Cuba un capitalismo sui generis, expresión con la cual no puedo hacer nada. Por favor, explíqueme qué es lo que quiere decir capitalismo sui generis en Cuba. Usted dijo que pasa por las ciudades de Habana y ve la miseria. Usted ya ha pasado por las favelas de Río de Janeiro, ha pasado por los barrios pobres de Santo Domingo o de Haití. ¿Usted cómo compara Cuba? ¿Como parte de Miami o de Europa, o lo compara con la realidad latinoamericana? Y después usted puede también juzgar cuál es la diferencia. Mire, cuando yo voy de paseo en Caracas, tercero, usted dijo en Miami que la oposición cubana en Miami es pluralista, pero usted sabe muy bien de que hay ultraderechas que han cometido crímenes como Posada Carriles, que ha volado un avión y que está en libertad en los Estados Unidos, aunque ha sido juzgado por terrorismo. Y la cuarta pregunta, usted ha dicho, libertad de expresión, por favor. Usted ha dicho que bajo el gobierno de Batista en Cuba ha habido pluralidad política mientras mataban y torturaban a los presos políticos. Revisa sus fuentes. Sí. Bueno, entonces aclaren, haga una posición clara sobre eso. Cualquier pregunta no está prohibida acá, vamos a contestar todos, solo que en favor de que muchos que quieran hacer preguntas, no me gustó mucho de que una persona hable tanto, pero igual. Una última pregunta en la primera ronda, y espero que no sean 6 otra vez, sino una, y después vamos a darle a Johnny la posibilidad. Buenas noches, yo soy Julián, soy venezolano, y bueno, con las últimas 2 intervenciones ya creo que mi pregunta va hacia esta dirección. Quisiera saber tu opinión respecto a la situación de Venezuela, lo que ves desde fuera. Bueno, gracias. Primero, agradecer a todos los que han hecho preguntas. De verdad, gracias. Me encantan las preguntas incómodas. Es más, he respondido tantas preguntas que creo que si las personas que gobiernan mi país
respondieran el 0,1% de las preguntas que yo he respondido en este viaje, Cuba ya también empezaría a cambiar. Así que gracias y vamos allá. ¿Por qué tantas personas en el mundo? Usted hizo una lista, era usted, de lista, hizo premios Nobel, habló de personas, obreros, campesinos, estudiantes, apoyan la revolución cubana. Bueno, también yo podría hacer una larga lista incluyendo premios Nobel de personas que son muy críticas con el modelo cubano y lo consideran un totalitarismo o una dictadura. O sea, el número de los que apoyan y de los que critican yo creo que es enorme también, ¿no? Por tanto, no creo que eso sea una señal de lo acertado del modelo cubano, ¿no? También creo que hay mucho desconocimiento, hay un gran mito, hay que decir, y esta es mi opinión muy personal, porque ustedes saben que yo no soy una política, ni una especialista, ni una analista, sino que soy una ciudadana que mira y opina sobre las cosas que ve y vive. Me meto en muchos problemas, pero estoy dispuesta a meterme en problemas. En primer lugar, en esa pregunta suya yo discrepo con el término revolución cubana. Las revoluciones no duran 54 años. Las revoluciones son una chispa. Las revoluciones son una chispa, un impulso, un motor, pero no se quedan en el poder por 54 años ni medio siglo. Discúlpeme. En mi país lo que hay es una dictadura de un clan familiar por 54 años que no nos ha dado derecho a elegir, que no nos ha dado derecho a formar nuestros propios grupos políticos, a expresarnos libremente. Eso es lo que yo considero. Conozco muchas personas que le han puesto fecha de muerte a la revolución cubana. Mi esposo dice que fue en 1968 cuando Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques soviéticos a Praga. Que la revolución cubana, la independencia y la soberanía permitió que el gran imperio soviético, y lo aplaudió y lo apoyó, entrar en Praga a aplastar una revolución. En torno al tema bloqueo, bueno, embargo, bloqueo, es lo que más he respondido en este viaje después de la pregunta del financiamiento. No es como que los cubanos salimos por el mundo y antes de aceptar si somos cubanos o no nos hacen el test. A mí no me parece que la posición sobre el embargo tenga que definir si uno deba llevar el gentilicio de cubano o no, ¿eh? Si ustedes pueden expresarse en esta democracia aquí, me parece lo más normal del mundo que los cubanos tengamos posiciones plurales y diversas sobre todas las cuestiones que atañen a nuestro país, incluyendo, como usted dice, la base naval de Guantánamo, que es una cosa, y la prisión naval de Guantánamo es otra. Hace unos días una persona me preguntó, ¿qué piensa de Guantánamo? Y digo, Guantánamo es una provincia del oriente de Cuba que hay mucho calor y la tierra es un poco árida. Sí, porque tienen unas grandes confusiones, que yo recomendaría definir, leerse un poco de la historia nacional, ver los acuerdos también que se han tomado, mirar un discurso de Raúl Castro, muy importante, declaraciones de Raúl Castro cuando a la prisión de la base naval de Guantánamo, con la que yo soy profundamente crítica, con esa prisión, cuando empezaron a llegar los primeros prisioneros, Raúl Castro, prácticamente desde una torre de observación hacia la base, hizo unas declaraciones diciendo que si algún prisionero se escapaba, ellos se lo iban a devolver a Estados Unidos. Eso me parece terrible, ¿verdad? No sé, búscalo, en el año, hace unos 5 o 6 años, si mal no recuerdo, un poco más. Yo creo que la base naval de Guantánamo volverá a ser nuestra. Cuando Cuba sea libre, también esa porción nuestra volverá a ser nuestra, pero del pueblo cubano, no del gobierno cubano, que es otra cosa. En torno ya yo creo que le respondí todas sus preguntas, no eran estas, sí. El oportunista. Bueno, hay una tendencia a hablar del pasado, que yo también me doy cuenta que es una especie de recurso para no enfrentar el presente y el futuro, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de la necesidad de cambio en Cuba, enseguida le vuelven al pasado. Yo no viví ese pasado, ¿bien? Lo conozco porque he leído mucho, porque conozco los libros de historia, porque no me conformé con la versión de la historia que me dieron en la escuela y he buscado más allá. Y todo eso que usted me dice, señor, de las luchas independentistas, de la lucha contra Machado, de la lucha contra la dictadura de Batista, que además me resulta muy simpático porque afuera en la convocatoria decían que yo quería volver a la época de Batista. No sé de dónde sacaron eso, me da mucha gracia. Yo creo que uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de Cuba es que hemos vivido 2 dictaduras, una después de otra, ¿no? Entonces, toda esa rebeldía y ese deseo del cubano de cambio que se expresaba en protestas callejeras, en la manigua, con el machete en la mano, todo eso fue desmontado, toda esa rebeldía fue desmontado con un sistema que lo controla todo, desmontado con un sistema que cortó, por ejemplo, toda la vida autónoma de los sindicatos,
de los gremios, de la posibilidad de los ciudadanos de unirse, convocarse, afiliarse. Todo eso que usted me dice, lo único que confirma es mi opinión de la perversa jaula que nos han montado. Toda esa parálisis del pueblo cubano de hoy comparado con toda la rebeldía anterior, lo único que demuestra es que los barrotes de esta jaula están muy bien diseñados. Esto es una dictadura científica también, en muchos sentidos, porque ha controlado al ser humano desde pequeño. ¿Con qué? Con la vigilancia. Un día mi hijo llega de la escuela, voy a permitirme una pequeña reflexión personal, porque esa es la vida también, la vida está compuesta de pequeñas anécdotas, ¿no? Un día mi hijo llega de la escuela y me dice, mami, la profesora nos ha informado que entre el grupo de estudiantes nuestros hay uno que está llevando una lista de los que se portan mal, pero es una lista secreta y nadie sabe quién es la persona que informa, o sea, que está apuntando. Y a mí me pareció tan tenebroso, mi hijo me lo contó como un detalle más, ¿no? Me pareció tan tenebroso que la maestra se parara en el aula y dijera, entre ustedes hay uno que está apuntando, pero ustedes no saben quién es. Eso me pareció el decirles, aprendan a vivir vigilados, aprendan a vivir con la seguridad del Estado y con la policía política observando. Así se controla un pueblo también, ¿no? Los pueblos no solamente se controlan en las calles con antimotines, gases lacrimógenos y balas de goma, también se controlan con el miedo desde pequeños, y eso es lo que le ha pasado a la sociedad cubana. Ahora bien, escuelas y hospitales del gobierno, ¿cómo los quiero yo? Sociales. Sociales de verdad, no de un partido ni de un gobierno. Que los hospitales sean sociales, de la población. De la población sin requerimientos ideológicos de ningún tipo. Yo no quiero tener que volver a pasar por el tiempo que mi hijo se sentaba en un aula con 6 fotos de Fidel Castro alrededor. ¿Por qué las escuelas tienen que ser marcadas por una ideología y por el partido? Que sean sociales, que sean del pueblo de verdad, no el pueblo como seudónimo del poder, no el pueblo como seudónimo de Fidel Castro, del pueblo. Bueno, Venezuela. ¿Cómo me enfrento a este tipo de repudio? Yo podría responder esto de una manera muy seria, ¿no? Que vale la pena responderlo muy seriamente, lo voy a responder seriamente. Pero cuando mis amigos me preguntan ¿cómo soportas el insulto? Yo les digo, es que yo fui a la escuela primaria y me pasé toda la escuela primaria llevando gafas, espejuelos y aparatos en los dientes. Entonces estoy acostumbrada a que me insulten. No me gusta, pero estoy acostumbrada. Digo esto porque yo creo que hay que prepararse también para la crítica, y uno de los grandes problemas que tenemos los cubanos y que tenemos como sociedad es que siempre sentimos la crítica como un ataque y nos da por atacar al otro. Hay que hacer un buen ejercicio de escuchar, hay que hacer un buen ejercicio de decir, no voy a responder a la violencia verbal con violencia verbal, no voy a responder al ataque con ataque, ¿no? Y yo tenía un entrenamiento muy fuerte en esto, porque desde que abrí mi blog en el año 2007, hace 6 años, comenzaron los ataques. Primero dijeron que no existía, que Yohani Sánchez era un seudónimo. Después dijeron que era un grupo de 20 personas que escribían mi blog, lo cual me llenó de orgullo, pero bueno, 20 personas para escribir esto, creo que están muy buenos mis textos. Después dijeron que era mi marido el que me escribía los textos. Reinaldo se reía mucho, porque bueno, se sentía como halagado de que le adjudicaran mis pequeñas viñetas a la realidad. Después, y esa es la etapa que estoy ahora, dicen que no soy yo, que yo no soy, que esa es la CIA, el Pentágono, los laboratorios de la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que la próxima etapa de insultos que me queda es ya decir que yo no soy terrestre, que soy fabricada en Marte, y estoy preparada. Estoy preparada para eso, como una vez estuve preparada para que se rieran de mis gafas y de mis aparatos en los dientes. Vienen más insultos. Después de este viaje me espera una larga batalla de fusilamientos mediáticos en mi país. Esas protestas que están allá afuera no están hechas para mí ni para ustedes. Eso está hecho para las cámaras de la televisión cubana. Óiganlo y créanlo. Eso está hecho para el programa que me esperará en el horario estelar de la noche. Cuando encienda la tele, que por demás, y voy a la respuesta suya, es un monopolio de una familia en mi país también. El monopolio de una única familia que tiene un único apellido, Castro. El monopolio de una familia que tiene un color político y una ideología. Ellos son la hegemonía en mi país. La hegemonía en mi país es el Partido Comunista, Fidel y Raúl Castro. Entonces yo quiero una prensa no hegemónica. Yo soy antihegemónica en mi país. Lo que pasa es que en mi país la hegemonía son otros. Y esa hegemonía va a intentar lapidarme públicamente. Estoy preparada para lo que viene, no me preocupa. Bueno,
En el tema de las favelas latinoamericanas, sí, he estado en muchas favelas latinoamericanas. Estuve en La Rosquiña, estuve en el cono sur del barrio El Salvador de Perú, constaté la miseria. Yo también nací en un barrio muy mísero, Carihueso, en Centro Habana, un solar con baño y cocina colectivo. Sé muy bien lo que es la miseria. Sé lo que es decirle a tu mamá todos los días de la mañana: mamá, ¿puedo ir al baño? Y que te digan: no, ve a la cafetería de la esquina porque no tenemos agua. Eso lo sé. Hasta el día de hoy, con 37 años, todavía pido permiso para ir al baño. Entonces, conozco muy bien la miseria, pero conozco profundamente la miseria y las favelas de mi país. Las favelas de la periferia, las favelas de los llega y pon, las favelas hechas con lata, con cartón y además con el agravante de que están ilegales. Porque cuando muchos de ellos son encontrados por la policía en La Habana, los deportan a sus propios pueblos y a sus provincias orientales. Entonces, conozco muy bien. Pero además, supongamos por un minuto, imaginemos por un minuto que realmente hay una gran diferencia de pobreza entre la pobreza de mi país y esa pobreza. ¿Por qué tendríamos que conformarnos con eso y callarnos nuestras críticas? Usted me está pidiendo que me calle los problemas de mi país porque en otro país son peores. No, disculpen, eso no es una posición muy de izquierdas. Es como si yo le dijera a Bert: me duele una muela, y él me respondiera: a mí me duelen dos. Y bueno, a mí me duele, me sigue doliendo la mía, ¿no? Tengo que resolver este problema. Activistas de esas regiones muy pobres que quieren cambiar su situación, tener mayores oportunidades, que están plantando cara a sus respectivos gobiernos para que las personas más humildes de ese país tengan más oportunidades. Pero por favor, no me mande a callar porque yo también quiero cambios en mi país. No me pida conformismo. Sí, es muy interesante porque eso viene exactamente de una entrevista apócrifa. Por eso le dije que revisara su fuente. De un señor que es francés, ahora no recuerdo mucho su nombre, pero que me hizo una entrevista en La Habana y que lamentablemente adúlteró. Que pensé que no lo iba a encontrar, que él iba a tener el valor de aparecer durante este viaje, no lo ha tenido, pero bueno, no importa. Yo cargo también con las cosas que me adjudican. De todas maneras, supongamos que la frase es mía, porque a mí me gusta asumir incluso las cosas más difíciles. Ya en mi país vivimos en un capitalismo salvaje, en un capitalismo medieval que controla a una sola familia, en un capitalismo donde el Partido Comunista, el gobierno, es el omnipropietario de todos los medios de producción, saca amplísimas plusvalías de los obreros, les pagan una moneda que solo sirve para pagar el ómnibus, el periódico y comprar en un mercado racionado de calidades dudosas, precios subvencionados y cantidades muy limitadas. Un capitalismo salvaje que no permite el derecho a la protesta. Un capitalismo salvaje y medieval que además de eso ha cortado toda la posibilidad de hacer sindicatos independientes. Créame que en ese capitalismo salvaje o este subgénero que usted recomienda o que usted anuncia o dice, créame que yo prefiero un sistema participativo, un sistema democrático, un sistema donde la gente pueda incidir en la vida nacional. ¿Cómo se llama? No sé, pero eso será una cuestión que decidirán los cubanos del futuro. No seré yo la que determine desde ahora qué modelo vamos a elegir. En torno a Posada Carriles, tema recurrente también para callar las críticas de los cubanos de hoy, ¿no? Yo creo que yo tenía 3 años cuando ocurrió ese incidente, por tanto no soy responsable, como usted se dará cuenta. No conozco a esa persona, detesto todo tipo de violencia, desde la violencia de poner una bomba en un avión de pasajeros y matar a personas inocentes, hasta la violencia de llenar de bombas una noche en La Habana, en la noche de las 100 bombas. Detesto la violencia que implica también fusilar personas en juicios sumarios. Detesto la violencia que implica hacer un acto de repudio a mujeres pacíficas como las damas de blanco. Detesto todo tipo de violencia, más allá del color político que tenga. Y créame que la violencia que vivo en mi país a diario, la violencia de que no me quieran dejar hablar, la violencia de los arrestos, la violencia de la satanización pública sin derecho a réplica, esa es una violencia que lamentablemente está muy extendida en la Cuba. Así que yo me pronuncio en contra de la violencia de Posada Carriles. ¿Estaría usted consciente y dispuesto a pronunciarse en contra de la otra violencia que yo he descrito? Dígame. Silencio. Bueno, digo que yo me pronuncio en contra de la violencia
de Posada Carril. ¿Está dispuesto usted a pronunciarse en contra de la violencia que sufren las damas de blanco, en contra de la violencia que sufren los activistas en Cuba, en contra de la violencia que desarrolla el gobierno cubano, en contra de la violencia de fusilar a 3 jóvenes en juicios sumarios en el 2003 por secuestrar una embarcación donde nadie resultó muerto? Eso también es violencia. Bueno, pasamos a la otra parte ya que no hay... No le pregunto. Bueno. ¿Sí o con no? Claro, yo le estoy preguntando si usted está dispuesto. Ya usted dice sí, no. No, pero ¿esto es dictadura aquí a la Giovanni? No. Si yo soy una demócrata de autoridad. Yo lo que le pregunto. Usted está haciendo preguntas retóricas que solamente se pueden responder con sí y no. La realidad es mucho más diferenciada, en la cual dar una respuesta, digo, sí, yo estoy en contra de juicios sumarios, pero usted no olvide de cuál ciclo histórico apareció la Revolución Cubana y qué es lo que sufrió la Revolución Cubana por parte de la contra, por parte de la invasión de los Estados Unidos. Hoy tenemos una realidad nueva en América Latina, una izquierda nueva en América Latina. Usted sabe muy bien que Padura, usted sabe muy bien que el escritor Padura, que es muy crítico con la realidad cubana, recibió el premio literario. Me encanta la literatura de Fernando Padura. La recomiendo. El hombre que amaba los perros. Por su libro El hombre que amaba los perros. Excelente que es novela. Una crítica esencial al estalinismo, una crítica la cual demuestra que en Cuba las posibilidades de expresarse más diferenciadamente son posibles. Padura, que siempre se le ha dicho que es un disidente cubano, recibe el premio de literatura en Cuba. Eso es un paso hacia adelante porque la realidad latinoamericana de la izquierda se ha cambiado esa realidad y le da hoy la oportunidad que también la Revolución Cubana se democratice. Esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo hoy en América Latina, y eso usted lo tiene que reconocer. Lo que he entendido de sus palabras es que no estaba democratizado antes y tiene que democratizarse ahora. Bueno, opinión sobre Venezuela. No he estado en Venezuela, de manera que me encantaría. Sé que hay mucha gente interesada que lo visite. Yo pienso que en un próximo viaje estaré por allá. Y a mí Venezuela me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa en muchos sentidos porque percibo una crispación del discurso político, un aumento de la polarización, de la beligerancia, un concentrarse en azuzar los odios ideológicos que es preocupante. En mi país, cuando le pregunto a muchas personas sobre el tema Venezuela, la mayoría de los cubanos, pues, por ejemplo, tienen mucho temor de que un cambio en Venezuela o una transformación pueda cortar el subsidio que llega desde Caracas. Es triste, pero no es un secreto para nadie que el sistema cubano pues ha tenido un respiro y un pilar económico importante en ese subsidio llegado de Venezuela en los últimos 13 años más o menos, ¿no? Entonces, cuando le pregunto a mucha gente que conozco, me dicen, bueno, si se corta el subsidio, Cuba entra nuevamente en un periodo especial al estilo de los años 90. Dígase, cortes eléctricos, colapso del transporte, dígase también, por ejemplo, ausencia de alimentos, en fin, ¿no? Pero por otro lado, esa misma gente me dice, bueno, quizás si hay un corte del subsidio, pues el gobierno de Raúl Castro se va a ver obligado a acelerar y a profundizar el paso de las reformas. Hay una frase muy cubana que dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y lamentablemente mucha gente en Cuba siente que la cuestión tiene que llegar a un punto crítico para que la gente empiece a cambiar o pues diga que hay que cambiar, ¿no? O haga las cosas para cambiar. Me preocupa Venezuela, me preocupa la tendencia al autoritarismo, me preocupa la caricatura de la caricatura política, me preocupa en general. Y noto a muchos venezolanos, sobre todo en las redes sociales, muy preocupados también por su país, ¿no? Bueno, gracias. Y tenemos tiempo suficiente para una segunda ronda de preguntas. Ahora voy a empezar por este lado porque la primera ronda no hay nadie.
Aquí el señor con las dos manos arriba, después el que está detrás y después el que está atrás. Hola, mi nombre es José Hernández. Yo quería hacer una... Sí, funciona. ¿Funciona? Sí, sí. Mira, yo tengo entendido que usted se encontró en Miami con la familia de los pilotos asesinados por la dictadura castrista en el 96. Entonces usted vive en Brasil, que usted quería la libertad de los 5 espías que tuvieron que ver con los asesinatos de esos pilotos. Mi pregunta es, usted como ser humano, ¿cuál fue la sensación frente a esa familia al usted pedir en Brasil que liberaran a los espías? Esa es la pregunta, la sensación como ser humano, ¿no? Gracias. ¿Qué está? Hola, buenas tardes. Parece que soy uno de los pocos que nacieron aquí en Alemania. Y yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo he trabajado mucho para Amnistía Internacional. Y te quisiera preguntar si tú estás consciente que tu lucha no es solamente una lucha para Cuba, sino una inspiración para todos los amantes de la libertad, ya que nosotros no solo vivimos del pan y del agua, sino que a nosotros también nos hace falta la fuente de la libertad, por lo menos para muchos, ¿no? Que la libertad de expresión es algo sumamente importante y yo creo que tú eres una inspiración para muchísima gente en todo el mundo y me gustaría saber si estás consciente de eso o si solo te concentras en tu labor, digamos, en Cuba. Gracias. Aquí hubo una tercera. Bueno, más que una pregunta es una forma de acercarme a ti y decirte que yo formo parte de otro grupo de cubanos que sí te apoyamos y creemos en tus palabras, y estando aquí afuera también nos cuesta mucho trabajo poder expresar los problemas que existen en Cuba, porque uno se da cuenta de que existe también mucha desinformación. Aunque la gente pretenda negarlo, existe mucha desinformación y mucha gente va a Cuba y dice: yo he estado viviendo 8 años en Cuba, pero nunca han vivido como un cubano en Cuba. Realmente no tienen ninguna idea de la realidad. Y bueno, por otra parte, un simple señalamiento, y es que veo que muchas veces estas conferencias se convierten como en una forma en la que tú te muestras a ti misma, y yo lo veo muy bien, tienes todo el derecho, pero que me gustaría también en el futuro que mencionaras un poco más los nombres de los presos políticos, que hoy mismo hay muchos que están haciendo huelgas de hambre, y esas cosas son más importantes que se sepan, sobre todo en tu nombre, en tu voz, ¿no? Que es escuchada así internacionalmente, ¿no? La gente ya está muy arriba de internet y todo, pero estas cosas, si tú las dices, tienen más fuerza. Bueno, eso es todo. No se preocupe, hay tiempo. Hola, mi nombre es Gerardo y vivo hace 35 años aquí en Berlín y hace 30 que no voy a Cuba, o sea, hace bastante tiempo. Y mi pregunta es referente a los sucesos en la primavera árabe, o sea, en Egipto y Yemen, etc. Y los cubanos que estaban en el extranjero se preguntaban por qué no pasaba eso en Cuba. O sea, es una pregunta que todos nos hicimos en aquel tiempo y no pasó absolutamente nada. Y la pregunta es si eso tiene que ver con ese miedo que tú dices que tienen los cubanos desde pequeños o si tiene que ver con otras cosas más complicadas. Gracias. Bueno, ahora vamos por este lado. Aquí tenemos, ahí al fondo. Sí. Después vamos para allá. Vamos siguiendo. No se preocupen, hay tiempo. ¿Puedo hacer la pregunta ya? No, al fondo. Y a mí me gustaría que lo que ya hablar de la primera ronda, que a lo mejor en la segunda no, pero tú también y ahora. Buenas noches, Giovanni. Mi nombre es Jorge Luis García Vázquez. Soy activista del Movimiento Cristiano Liberación aquí en Alemania. Hace años que trato de explicar a la gente lo que pasa en Cuba. Más no quiero explicar a los alemanes cómo funciona el sistema cubano. Y bueno, ahí yo estoy. O sea, mi pregunta es un poco triste. Ángel Santisteban, el escritor cubano, no Leonardo Padura. Santisteban está preso en Cuba.
un hombre inocente, castigado, fue golpeado, estaba presente cuando lo golpearon. ¿Qué va a pasar con Ángel? Estamos preocupados. No veo mucho apoyo internacional, hay un poco de silencio. La primera pregunta. La segunda sería, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero fallecieron. Hasta ahora las informaciones que tenemos fueron perseguidos por la seguridad del Estado, provocó un accidente y estamos buscando apoyo internacional. ¿Qué piensas sobre esto? Quizás en el público algunos más quieran apoyar un proyecto que tenemos internacional para que se aclare la muerte de Osvaldo Payá. Fue una comisión internacional Payá Cuba y que bueno que aclare porque murió el líder del movimiento Cristiano Liberación y naturalmente el premio Sájarov de Derechos Humanos. Gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar por acá y después llegamos allá. Y aquí el señor. Bueno, mi nombre es Justo Cruz, cubano. Pero hay que usar el micrófono para que los traductores te escuchen. Bueno, mi nombre es Justo Cruz, cubano residente en Alemania desde hace aproximadamente 20 años. Y mi primera pregunta no está dirigida a Johannes, mi primera pregunta está dirigida al colega cubano que lleva 30 años viviendo en Alemania. Tú hablabas de esas revoluciones que están ahora de moda, ¿no? Las revoluciones árabes. Entonces yo pienso en Libia, pienso en Egipto, en Tunisia, pienso en los muertos, pienso en todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y me asusta tu comentario, porque entonces yo te pregunto a ti como cubano que soy, ¿eso es lo que tú quieres para tu país? No, yo lo que quiero es que mi país se despierte. A tu país se despierte a base de los muertos en todo que han habido en todos estos países. A lo mejor quizás Bueno, una pregunta para Johannes también. No, sí, bueno, sí, ahora vengo a la pregunta para Johannes, ¿no? Ayer yo leí en el periódico, uno de los periódicos donde tú publicas tus cuentos cubanos. Discúlpame, ¿cuál periódico? Creo que fue el periódico El País. Salió un artículo acerca de una familia cubana, de uno de esos. Sí, como no, lo leyó seguro porque yo lo tuiteé. Yo tuiteé el link. A lo mejor por eso lo leí. Sí, porque yo soy uno de los 5 millones seguidores que tú tienes. No, tengo 500.000 nada más. 500.000 nada más, bien, perfecto. Entonces salió un artículo que a mí como cubano realmente me deprimió, bajó con mi personalidad, porque bueno, en ese artículo se podía leer acerca de una de las familias cubanas, de esos 75 prisioneros políticos que gracias a las gestiones de la Iglesia Católica y al gobierno de Zapatero lograron llegar a España, a la tierra prometida. Una de esas familias fue desalojada violentamente de su casa, y hay que ver, señores, esas imágenes en la televisión, ¿no? Cómo la policía arremete contra esa familia, arremete contra los vecinos, etc. Mientras que esas familias estaban en Cuba, esos 75 prisioneros políticos que salieron. Esto es caso único, pero los presos políticos cuáles son casos únicos. Cuando salieron del país se llevaron 700 familiares. Eso sucede solamente en Cuba. Bueno, pero por lo menos usted reconoce que son presos políticos, digo, porque no me sale. Soberantes, ¿no? Esas familias, mientras estaban en Cuba, todo el mundo se preocupaba por ellos. El mundo entero, incluso el periódico TAS. Esas familias están ahora desahuciadas muchísimo. Hay una persona que se quitó hasta la vida porque no aguantaba más la situación. Ellos mismos hasta han dicho con sus propias palabras que cuando vivían en Cuba vivían mejor. Una señora mayor que ya no recibe los medicamentos que recibía en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces ustedes estuvieron en España. Me gustaría saber si ustedes se interesaron por la situación de esos amigos, esos compañeros de causa, ¿no? Imagínense que yo linkeé ayer 3 veces la noticia. Pero si me interrumpen, entonces no puedo terminar mi idea. Adelante. La pregunta, por favor. La pregunta es si yo sé, si ustedes se interesaron mientras estuvieron en España y se encontraron con los políticos españoles responsables de la situación de esos cubanos. Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar por este lado. Aquí ya tiene el micrófono. Ojo. Ahora. Tú que ya tienes el micrófono. Ya. Bueno, usted es una persona de anécdotas, así que no me maten. Tengo una pregunta y una anécdota. El año pasado, mientras todavía era estudiante, tuvimos el honor de tener en la universidad una entrevista vía internet, obviamente,
con Aung San Suu Kyi. Bueno, miles de preguntas subieron, etc. Lo que más llamó la atención para mí fue que su opinión sobre la represión, de la falta de acceso a internet, a los medios de comunicación, etcétera, conectado con lo que el compañero estaba comentando sobre la falta de comunicación también en Cuba. Su comentario muy concreto al respecto fue: Burma es un país de rumores. ¿Okay? Y bueno, para no hacer la historia larga, mi pregunta con respecto a ese comentario fue: ok, bueno, si Burma es un país de rumores, si nadie se puede comunicar, ¿cómo entonces realizas un proceso de reconciliación? ¿Qué pasos concretos das para entonces poder comunicarte, para entonces poder matar esos rumores, acabarlos? También, para no hacer la historia larga, en 3 palabras su respuesta fue: hablando. Y bueno, para ser más concreta, hablo de talleres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente toda esta situación, toda esta historia que ella cuenta, todo lo que ella comenta sobre la situación actual en Burma, etcétera, me gustaría saber cómo podrías tú conectarlo a la situación en Cuba, a los rumores, cómo son en Cuba. Y me gustaría saber qué respuesta tendrías tú al respecto, una, como activista, como la Giovanni activista, y 2, como una persona que está aquí por culpa de los libros. Bueno, tenemos, creo que 2 o 3 más acá. Por favor. Sí, yo sé, pero como eso sería la última ronda de respuestas, por falta de tiempo, entonces quiero que tú tomes la palabra ahora que quieras. Por favor. Hola, soy Felipe. Tengo la siguiente pregunta. Aparte de una liberación política, ¿cree usted que la privatización, la apertura del mercado cubano para capitales del exterior conllevaría un mejoramiento a largo plazo para el pueblo cubano? Gracias. Ahora vamos para acá, enfrente. Allá, ya tienes el micrófono, por favor. Bueno, me llamo Viviana y tengo una pregunta sobre mi trabajo que tengo que hacer para mi universidad. Sí, escribo un trabajo sobre Reinaldo Arenas, su autobiografía, y mi pregunta es cómo es la situación de los homosexuales actualmente en Cuba. Pues simple. Bueno, gracias. Okay, danke, endlich. Hatten mich schon in der ersten Runde, hatten Sie schon auf mich jetzt sagen. Okay, danke. 2 kleine kurze Fragen. Frau Sanchez, Sie hatten vorhin gesagt, dass alle die Persönlichkeiten, mit denen Sie sich auf Ihrer Reise getroffen haben, ehrbare Personen, Persönlichkeiten seien. Nur habe ich in verschiedensten Medien gelesen, dass Sie sich auf Ihren Stationen der Reise mit Vertretern der extremen Rechten, Brasilien, Bolsonaro, oder in den USA mit Diana Rosletin und anderen getroffen haben. Erste Frage, sind das für Sie auch ehrbare Persönlichkeiten? Und kann ich das als Indiz dafür nehmen, wie Sie sich die Zukunft Kubas vorstellen? Eine zweite Frage, eigentlich mehr an den Vertreter der Taz und an den Gastgeber des Institutos Cervantes. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass wir heute einen Gast haben, der auf seinen Etappen nach Berlin sich eben halt mit solchen rechtsextremen Personen getroffen hat und wir heute den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus feiern. Ich möchte gerne Stellung ein paar Worte vergeben. No veo más preguntas que esta última, por favor, Silvia. Also, ich möchte gerne auf Deutsch die Frage zur Literatur, die du dir gewünscht hast. Ich habe sie nicht vorgelesen. Wenn ich das lese, berührt mich das und es hat ganz viel zu tun in meiner eigenen, mit dem, was ich kennengelernt habe in Kultur. Aber ich frage mich, wie du das machst, also wen adressierst du, wer ist dein Adressat, wen stellst du dir vor beim Schreiben? Weil es also ich weiß, es kommt bei uns an, außerhalb von Kuba, bei vielen,
Und ich habe auch erlebt, dass Leute dich in Kuba tatsächlich, wir waren in einer Situation, wo dich jemand deshalb anerkannt hat, weil du schreibst. Aber ich frage mich, welche Person siehst du, wenn du schreibst? Und also als Adressat, abstrakt natürlich. Und eine zweite Frage ist eine konkrete im Verhältnis, der politischen Verhältnis zu Kuba, als jetzt die Proteste waren um die Hungerstreikgeschichten, war ich sehr entsetzt festzustellen, dass nur eine Person aus dem Schriftsteller- und Künstlerverband protestiert hat. Nur eine war bereit, diese Resolution zu unterschreiben, nämlich Ena Lucia Bordero. Und die anderen haben sich nicht verhalten zu dieser Situation. Und das finde ich richtig tragisch, weil es gab mal einen Moment, in der auch eine Diskussion in diesem Künstlerverband aufgebrochen ist. Und meine Frage ist, gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit zwischen eurer Position als kritischer, im Internet hauptsächlich organisierter Tendenz, ganz verschiedene Gruppen sind das ja, aber die sozusagen nach Menschenrechten und sozialen Rechten und nach Vereinigungsrechten fragen und dieser Gruppe von Leuten, die eigentlich ja auch Interesse hätten, da was zu verändern und das auch artikuliert haben und dann aber irgendwie völlig den Kopf und den Schwanz eingezogen haben. Bueno, ya tenemos como 3 páginas llenas de preguntas. Yo voy a vigilar que no se te escape ninguna. Por favor, sí. Ya a los 37 se puede olvidar algo, ¿eh? Bueno, primero otra vez agradecer las preguntas, ¿eh? Uno crece mucho con las preguntas. Uno se vuelve mejor persona cuando le preguntan algo y tiene que responderlo, ¿no? Entonces vamos allá a crecer. La primera pregunta era de usted, señor García. Era sobre el tema de los 5 espías, que ya no son 5 porque uno acaba de renunciar a su nacionalidad norteamericana y se acaba de quedar en Cuba, si no estoy tan desinformada en las noticias, ¿no? Por tanto, no sé qué va a hacer el gobierno cubano con la campaña de los 5 a partir de ahora, porque pues ya nada, tendrá que remodelarlo y reformarlo todo, ¿no? En el tema del encuentro con la familia de pilotos de rescate fue un encuentro muy bonito, muy sentido, muy emocional, de víctima a víctima, ¿no? Porque como mismo ellos son las víctimas de la muerte prematura de sus seres queridos, la muerte arbitraria y totalmente violenta de personas inocentes, ellos saben también que yo soy otra víctima también, ¿no? De la desinformación, una víctima del adoctrinamiento, una víctima de muchas otras cosas. No interpretaron para nada lo que interpretaron las personas que malinterpretaron mis declaraciones en Brasil. No vi en el caso de ellos ninguna confusión en torno a mi posición, que sigue siendo la que ya dije y repetí, ¿no? No creo que se trate para nada de héroes ni de gente que merezca ningún tipo de medalla ni gratificación en Cuba, porque son personas que han conspirado y su conspiración costó la muerte de seres humanos cubanos además, ¿no? Por tanto, cuando me encontré con ellas, lo que recibí fue muchos abrazos. Fue muy bonito, un encuentro muy emotivo. Una de ellas me enseñó muchas fotos de su hijo y creo que fue muy lindo ese reencuentro. Pero mi pregunta fue la posición de ellos respecto a usted cuando usted dijo, la posición de ellos respecto a usted cuando usted dijo en Brasil que quería que liberaran a los 5 No, yo tíos. nunca dije eso exactamente. Mire. Bueno, pero eso fue lo que yo vi en YouTube. No, ¿Está falsificando YouTube entonces? No, mire. Déjeme explicar. ¿Está perdido o no? Sí, se oye bien. Sí, lo que pasa cuando uno se acerca no se oye uno mismo, pero sí, claro, eso es sordo. Sí, mire. En la Cámara de Diputados de Brasil, que además fue un evento muy importante porque era la primera vez que un cubano iba a hablar ante ese grupo de personas en muchos años. Yo creo que las últimas personas que habían estado ahí eran representantes del gobierno. Fue un momento muy bonito porque hubo la oportunidad de responder muchas preguntas. Entre las preguntas me preguntaron sobre mi posición. Yo respondí precisamente que esas personas pertenecían a un cuerpo de la seguridad del Estado, probablemente eran oficiales de la seguridad del Estado, e ironicé sobre el hecho de lo que le costaba al país su permanencia en la campaña para la liberación. Eso fue entendido perfectamente por las familias, así me lo dijeron. Por tanto, no creo que haya habido ningún tipo en plano personal de ellas, las madres fundamentalmente, se ve ningún tipo de confusión al respecto, ¿no? Sobre todo porque después, inmediatamente, para las personas que habían entendido la ironía
como palabras directas y claras, yo hice una aclaración en mi blog, en mi cuenta de Twitter, ¿no? Pero usted dijo que era una ironía después que se formó el escándalo en internet. Bueno, señor, toda la palabra puede ser multiinterpretada. O sea, yo como filólogo y como persona que se comunica y se expresa con frecuencia, estoy acostumbrada a esos malentendidos, asumo. Yo, como le decía hace un rato, prefiero que me malinterpreten por mis palabras y no me malinterpreten por mi silencio. Pero les puedo asegurar que tanto las familias como las viudas como las madres fueron muy amables, muy respetuosas y muy comprensivas. Y fue un encuentro muy bonito. Bueno, pasamos a la inspiración para la libertad. ¿Quién era el de la pregunta? Señor Ortegas. Bueno, ser una inspiración para personas que están en situaciones similares y ejercen el activismo, ejercen la palabra, ejercen algún tipo de posicionamiento cívico, yo creo que es una gran responsabilidad. A algunos de ustedes les parecerá pues hasta un motivo de orgullo poder estar aquí sentada con un micrófono, pero créanme que lo que se trata es de una gran responsabilidad. Yo me juego la vida prácticamente en el sentido de la vida como ente cívico, me la juego con cada palabra que digo. Y el vivir esta experiencia me ha enseñado mucho que uno tiene la responsabilidad de estar hablando para una comunidad muy lastimada, la comunidad cubana, para una comunidad muy lastimada que es la comunidad universal también, y que hay gente que pone las esperanzas en uno. Eso es lindo, pero es un peso enorme sobre los hombros y sé que lo llevo, cada día me levanto y sé también que hay mucha gente que prefiere guardar silencio y que yo hable por su voz, que narre lo que les pasa. Yo no puedo narrar todo lo que le pasa a todos en Cuba, porque eso es imposible, eso no es una tarea humana, pero asumo la posibilidad de narrar toda esa realidad y entonces veo que pues se levantan muchas pasiones, también se levantan muchos odios. Estoy dispuesta a aceptar eso como el reto a la expresión. Si me he convertido en un símbolo de la libertad de expresión, me agrada. Por lo menos no me he convertido en un símbolo de la represión, ni del callar al otro, ni de censurar a nadie. La responsabilidad de ser, de alguna manera, una persona que otros escuchan, tratan de seguir su trabajo, es un gran peso, ¿no? Es como una cruz que se lleva con muchísima responsabilidad. Bueno, y quería decir, porque usted mencionó, aquí lo tengo apuntado, una cuestión del pan y el agua, ¿no? Había dicho usted algo así. ¿Cómo era la frase exactamente? Pues que nosotros no solo vivimos, ¿no?, del pan y agua. Sí, eso, exacto, me gustó, gracias por recordarme, lo había apuntado, pero no sabía en qué contexto. Se lo agradezco porque yo uso mucho una metáfora que tiene que ver mucho con mi trabajo, que es la metáfora del alpiste y el agua. No es el pan en este caso, pero es el alpiste. Mucha gente, y aquí viene y se mezcla con una pregunta que hace un rato salió por acá y respondí, pero que se mezcla también. Mucha gente, cuando un activista cubano, una persona crítica, pues habla de la situación del país, de la falta de libertad, de la falta de libertad de asociación y de expresión, inmediatamente nos intentan callar recordándonos que tenemos educación y salud pública gratuita. Cosa que yo podría estar discutiendo aquí largas horas de por qué no es gratuita, porque cuando uno tiene un salario de $20 al mes, está claro que en ese salario ya viene descontada la salud que usamos y la que no usamos, la educación que nos dan y la que no nos dan, el policía político que nos vigila también lo pagamos nosotros, pero bueno, eso es una larga discusión. Imaginemos por un segundo que es gratuita. Entonces yo siempre utilizo eso como el alpiste y el aula, para justificar la jaula. La jaula de control, la jaula de silencio, la jaula de censura. Entonces yo digo, yo soy un pájaro y quiero volar, quiero disfrutar la libertad y que nadie me la cambie por alpiste y por agua. Que nadie intente cambiarme seguridad por libertad. Yo quiero tener las dos cosas, ¿no? Entonces, agradezco mucho a tu pregunta, ahora estoy respondiendo la otra, porque como esto es una conversación, yo respondo lo que me preguntan, ¿no? Si me hubieran preguntado primero de los presos políticos, encantada, porque además si algo he hecho desde que salí de Cuba es hablar por todos aquellos que no han podido estar aquí. Estoy hablando, narrando, por ejemplo, la importancia del movimiento del periodismo independiente, del cual me he nutrido, del cual de alguna manera soy heredera. Mi propio esposo es periodista independiente y fue muy importante. Tuve varios amigos que cayeron en la Primavera Negra del 2003. Entre esos, si me están mirando hoy en internet, mi amigo y prácticamente
un familiar de tan cercano, Adolfo Fernández Sainz, también mi amigo Raúl Rivero, poeta y escritor. Entonces el tema me toca muy de cerca. Creo que no se habla lo suficiente. Por eso, cada vez que se tenga una oportunidad y un micrófono, hay que recordar que en Cuba hay gente sufriendo mucho, ¿no? Ahora mismo se acaba de terminar una huelga de hambre de más de medio centenar de activistas que estaban precisamente presionando con sus cuerpos, sus vísceras, su carne, su piel, para que liberaran a otro activista injustamente detenido. Entonces, eso siempre que se pueda hay que decirlo, pero también lo más importante es no dejar desviar la atención. Y por eso cuando hablaba ahorita de matar al mensajero, ocupar tiempo hablando de mí para no hablar de lo más importante, eso también es una estrategia que tenemos que aprender a saltarnos. Porque si no, las conversaciones se convierten en el cotilleo. Si yo vivo aquí, yo tengo la nariz asada o como tengo el pelo, esa no es la razón de todo esto. Si yo he podido viajar y he logrado salir, ha sido precisamente para lograr narrar esa realidad que no se deja narrar, ¿no? O sea, esa realidad que está muy censurada dentro de Cuba. Así que a ellos mi apoyo y mi solidaridad, y hay mucha gente dentro de Cuba haciendo cosas, ¿no? Desde el activismo político, los partidos de oposición, las damas de blanco, un músico de hip hop se encierra en el baño de su casa y de la manera más alternativa sale de ahí con un disco con una canción como Decadencia, que es un canto a la libertad, un canto a la democracia y un canto al cambio, ¿no? Entonces, en toda esa gente también hay que pensar. La primavera árabe, ¿por qué no pasa en Cuba? Bueno, yo creo que ya se habían respondido ustedes, pero yo voy a hablar de por qué creo que no ha habido ni habrá por el momento. Bueno, en primer lugar, en el caso de África del Norte se dieron una serie de circunstancias que en Cuba no aparecen. Se dio una gran población joven muy inconforme con deseos de cambio. En Cuba lamentablemente vivimos a un país de viejos, y no tengo nada contra las personas de la tercera edad, que conste, sino que sencillamente la mayoría de los jóvenes se van. En Cuba tenemos una natalidad del primer mundo y una migración del tercer mundo. Y entonces la población envejece, y cuando tienes más de 40 o 50 años es mucho más complicado que te lances a la calle, ¿no? Es triste, pero en mi país la mayoría de las jóvenes, en lugar de lanzarse a la calle, se quieren lanzar al mar. Se quieren lanzar a las puertas de un consulado para buscar una visa para emigrar. La rebeldía se está expresando en escapar. Nuestras primaveras árabes no son en las plazas de Tahrir, son a las afueras de las embajadas para conseguir un visado. Es triste, pero es una realidad. Por otro lado, la incidencia de la tecnología. Estos jóvenes árabes se convocaron ¿cómo? A través de las redes sociales, Twitter, los BlackBerry, los teléfonos móviles. En Cuba la incidencia de la tecnología todavía es muy precaria. Entonces, ¿cómo decirle al vecino que tú piensas igual que él? Si tiene miedo, si tiene un pánico tremendo. Bueno, pues ahora, poco a poco, los teléfonos móviles nos están ayudando en eso, pero es un proceso largo. Lamentablemente no veo que la rebeldía ciudadana vaya a cambiar las cosas desde las manifestaciones pacíficas. Bueno, la pregunta de Vázquez, que además aprovecho para agradecer hoy, me hizo un recorrido maravilloso por el Museo del Stasi. Me sentí muy impresionada porque lo que para ustedes es historia y página pasada, para nosotros es presente y realidad cubana de hoy, ¿no? Las presiones psicológicas, los arrestos arbitrarios, las celdas de castigo. Entonces me impresionó mucho y aprovecho para agradecértelo en público. En torno a Ángel Santisteban hay que hacer mucho más. Ángel Santisteban es escritor cubano, preso, procesado, detenido, acusado de un delito común de violencia doméstica, pero que está demostrado, y no lo digo yo porque no soy una especialista en el tema, no soy una jurista, pero les recomiendo que se acerquen a una página como la Asociación Jurídica de Cuba, donde aparece detalle a detalle todas las infracciones e irregularidades que se cometieron en el caso de Ángel Santisteban. Hay que presionar más porque tenga un juicio justo, o al menos se revise su causa. Pero se están haciendo cosas. Yo no diría que está tan en el olvido. Se está haciendo una petición vía internet, hay mucha gente en Cuba presionando, y tiene muchos amigos Ángel en La Habana. Eso sí te puedo decir. Los amigos que estamos ahí estamos tratando de hacer todo lo posible. Osvaldo Payá y Harold Cepero, bueno, qué decirle, yo creo que ese 22 de julio marcó un antes y un después en todo el tema del sector crítico y la disidencia cubana. Una muy triste pérdida, dolorosa, traumática, una pérdida que nos dejó. Yo estaba al otro día, 23 de julio, en la iglesia donde se hizo el velatorio, y fue un momento muy triste, pero también de mucha confluencia. Se dieron cita ahí líderes y personas de casi todos los partidos políticos, todos los sectores de la oposición, amén de las diferencias o las divergencias que hubieran tenido
con los fallecidos, estaban allí. Y digo que fue triste y emotivo precisamente por eso, porque de pronto llegó un imperativo mayor como la muerte a decirnos: concéntrense en lo que los une y no en lo que los separa. Yo apoyo a la familia, la he apoyado, firmé la petición también de una investigación independiente, pero también sé que el gobierno va a hacer todo lo posible porque esa investigación no se haga. Depende de todo lo que presionemos y todas las voces que se suben, ¿no? Desalojos en Madrid. Si yo tuiteé esa noticia ayer en mi cuenta de Twitter y bueno, pues seguí la información porque el desalojo de una familia me parece algo sumamente dramático, ocurre en Madrid y Guadalajara. También les recomiendo que busquen en Google desalojos familia Cuba y verán varios videos espeluznantes de desalojos similares en todo el territorio nacional, ¿no? Conozco muchos casos. Por tanto, sí, mi solidaridad fue de la mejor manera que yo puedo solidarizarme con alguien, informando. Yo soy una periodista, soy una informadora, soy alguien que maneja las nuevas tecnologías y la mejor manera que tengo de decir esto me gusta o esto no me gusta es a través de estas redes sociales. Así que ahí está, busquen mis tweets de hace varios días. Pero de todas maneras me alegra que el señor reconozca que eran presos políticos, porque eso ha sido una de las grandes batallas que el gobierno cubano no ha querido aceptar, que metió a esas personas en prisión en la primavera del 2003 por motivos de conciencia y por motivos políticos. Así que estoy de acuerdo con él en el tema de considerar los presos políticos. Aung San Suu Kyi y Burma como un país de rumores. A mí me gusta lo de el país de rumores, no porque me gustan los rumores, me gusta la metáfora, porque yo he dicho muchas veces que Cuba es un país de susurros. Curioso, ¿no? Porque el rumor y el susurro se parecen mucho, te obligan a hablar en voz baja, a decir a media lengua todo lo que piensan. En mi país, cuando las personas se reúnen y van a hablar de Fidel Castro, no dicen su nombre en voz alta, hacen así. Como el gesto ya se gastó mucho, entonces ahora hacen así. Les digo esto porque la gestualidad también implica el miedo. No buscas un sustituto para el nombre si no temes decir un nombre. O sea, los susurros y los silencios hablan por sí solos en muchas realidades. Entonces, yo también creo que hablando hay que encontrar las soluciones. Yo soy una persona de la palabra, del argumento, del debate y del diálogo. Lo que pasa es que vivo en un espacio donde ese diálogo está cerrado por uno de sus lados. Lo que uno escucha al otro lado son consignas, gritos e insultos. Pero yo estoy segura que un día se van a dar cuenta que tienen que usar también la palabra, ¿no? Un día se van a dar cuenta, los que están ahí afuera insultándome, que tienen que venir aquí, tomar el micrófono y hablar conmigo. Eso espero. Yo le tengo fe a la palabra. Entonces, en eso coincido mucho con Aung San Suu Kyi, una mujer que de verdad desde la fragilidad, desde el pacifismo, pues ha logrado domesticar muchos demonios, ¿no? Muchos demonios intolerantes. Capital extranjero y apertura. Es una pregunta que hizo un señor fuera de allá, gracias. Bueno, yo creo que la apertura económica en Cuba, que espero no sea una apertura no integral, o sea que también venga acompañada de apertura política, porque eso es lo que nos falta ahora, hay flexibilizaciones en el tema del trabajo por cuenta propia, hay flexibilizaciones, por ejemplo, en el tema de comprar y vender una casa, pero no se ha flexibilizado nada que los cubanos podamos asociarnos libremente por colores políticos, tendencias ideológicas o cualquier otra, ¿no? No se ha permitido para nada, por ejemplo, que se despenalice la discrepancia, que me parece importante. De todas maneras, en la apertura económica, claro está, también habrá que crear una posibilidad para la entrada de capital extranjero. Cuba está en la ruina, Cuba tiene las arcas vacías, el dinero tiene que llegar también de otros lugares, ¿no? Sin embargo, me encantaría creer que no tengamos que abrir solamente el capital extranjero y que hubiera personas en el país que tuvieran capital para empezar un proyecto, una empresa. Yo creo que espero mucho que los cubanos puedan acceder a microcréditos, a créditos, a facilidades para ellos desde dentro crear sus propias empresas. Eso quisiera, porque capital humano y energía hay, lo que falta son recursos, ¿no? ¿Cómo es la situación de los homosexuales en Cuba? Bueno, esta es una pregunta que a mí me encantaría ahora mismo tener aquí a muchos amigos, por ejemplo a mi amigo Ignacio Estrada, a mi amiga Wendy Iriepa, que son realmente especialistas en el tema, ¿no? Para poder responder. Lo que puedo decirte es que en los últimos años se ha desarrollado varios procesos de transformación, sobre todo yo creo que en la conciencia de la gente, que en una sociedad tan machista como la cubana, pues se ha logrado que poco a poco se vaya aceptando la idea del respeto a la selección y a la diversidad de orientación sexual. Eso es un proceso que ha estado
bueno, acompañado de muchas cosas, ¿no? La propia sociedad, el trabajo, por ejemplo, del sex y, bueno, muchos activistas. Lo que me preocupa es que a veces el tema se secuestra un poco por la institución. Esa es mi posición, ¿no? Se secuestra un poco, entonces otros grupos de activistas LGBT que también quieren lo mismo, que quieren que se creen espacios, se permita también pues una voz de esa comunidad en los medios públicos y en cualquier espacio del país, pues esos activistas se ven segregados y sacados del tema porque el tema es ocupado solamente por la institución. Es triste, pero es un tema secuestrado de manera institucional y queda muchísimo por hacer. Hay muchísima discriminación todavía en la calle, muchísimos arquetipos en la cabeza del cubano, y eso se elimina o se supera un poco hablando del tema, pero no desde la verticalidad, no desde Mariela Castro, desde abajo también. Entonces hay que permitir a esos otros activistas, en mi juicio, a que también hagan un papel social, ¿no? Había un señor que habló en alemán que dijo representante de la derecha. Yo creo que esto ya se une a una pregunta que había respondido, pero bueno, de todas maneras voy a volverla a responder. Yo me encontraba con todo el espectro político en mis viajes. Me encontré con todas las tendencias, porque les repito, soy una persona puente, soy una persona que cree en el diálogo, soy una persona que busca la conciliación desde la palabra. En España también me encontré con el Partido Socialista Español, muy interesante charla, por cierto, pero no aparece mencionada en la pregunta. Siempre tengo mis dudas cuando la gente selecciona una porción de mi vida nada más. No es una mirada integral, lo siento. ¿Qué persona ves cuando escribe? Veo a la generación Y. O sea, yo escribo mucho para el que ha vivido lo mismo que yo. Es curioso porque un blog tan personal, local y generacional se ha convertido en un blog universal. Pero le hablo a Giordani, Junieski, Jordanka, Yusimi, a la generación Y que vivieron lo mismo que yo, nacieron prácticamente en el año del primer congreso del partido, crecieron mirando los dibujos animados soviéticos, vieron a sus padres partir como el mío un día a la RDA con una maleta enorme a conocer el sueño de lo que íbamos a hacer en el futuro y regresar creyendo en ese sueño. Además, esa generación que conoció las escuelas en el campo, los preuniversitarios, le escribo a eso. Es más, a veces la gente me dice, ¿no te da temor escribir para tantos cientos de miles de personas? Y le digo, es que yo nada más que pienso en una persona. Es más, si el único que me lee es el oficial de la seguridad del Estado que me atiende, yo seguiría escribiendo. Porque yo escribo por necesidad. Yo escribo porque si no escribo me muero, exploto. Yo escribo como un exorcismo. Yo tengo que sacar mis demonios. Mis demonios se exorcizan a través de la escritura. Así que me dirijo a una persona, y esa persona casi siempre es un joven cubano de entre 25 y 40 años que comprende todo lo que yo le digo. Pero curiosidad, hay mucha gente que no tiene ni 25 ni 40, que no nació en Cuba, que no tiene un nombre con Y, que también me entienden y me comprenden, porque son también problemas universales. El amor y el dolor, la nostalgia, lo perdido, la promesa frustrada, la utopía que no llega, los amigos que se van, son grandes problemas humanos también. Bien, en relación con todavía hay posibilidades de conciliar la posición de Internet con la posición de los intelectuales. Yo no pierdo las esperanzas. Yo me encuentro con amigos míos que trabajan para periódicos oficiales y me dicen, ¿viste lo que escribí en la 7ª línea del artículo que publiqué el miércoles? Y yo le digo, no, ¿qué publicaste? Y dice, bueno, que no dije nuestro querido comandante en jefe, sino nada más que dije nuestro comandante en jefe. Yo le digo, vas bien, vas bien. Les digo esto porque se atreven. Lo que pasa es que ya para los que hemos pasado una delgada línea roja, esos atrevimientos nos parecen un poco ingenuos también. Pero sí creo que hay mucha gente en la intelectualidad inconforme, crítica, intentando cambiar las cosas. Ahora mismo acaba de ocurrir un caso, que es el caso de Roberto Zurbano, un activista y un escritor y también una persona que pertenece a la institucionalidad y a la intelectualidad oficial, que acaba de escribir un texto que salió en el New York Times sobre el tema del racismo en Cuba. Y entonces, bueno, pues le está pasando mal, precisamente por atreverse a hablar de un tema que es un tema casi tabú, porque se supone que ya es un tema superado del que no se habla, o que no se habla con medios extranjeros, ¿no? Entonces digo esto porque sí hay un atrevimiento en la institucionalidad, y yo no pierdo la esperanza de un día no nos dejen con la silla vacía. Hemos hecho muchas convocatorias de decirles, vengan,
nosotros, mi esposo y yo, firmamos un programa de televisión en la sala de nuestra casa, se llama Razones Ciudadanas, y hemos invitado a muchas personas más cercanas al oficialismo. No me gusta decir oficialista porque no me gusta ofender a nadie, ¿no? Oficialista es una palabra muy fea. Lo hemos invitado y nos han dicho, no, por el momento no quiero ir. Un día vendrán a ese programa o a otro, tampoco es que seamos el único micrófono para debatir, hay muchos otros. Yo por el momento estoy dispuesta a ir a ellos a debatir. Yo he entrado en muchos lugares, algunas veces con peluca, porque no me dejan entrar como me veo ahora, pero sí, tengo la intención de acceder también a esos micrófonos y a esos diálogos. Bueno, a ver, yo creo que ya agoté todas las preguntas, ¿alguna más? No, ya se nos acaba de tiempo, lamentablemente, porque la hospitalidad del Instituto de Cervantes ha sido muy grande, pero tiene sus límites temporales, y hemos llegado a eso. Hubo la pregunta, ¿por qué justamente el 8 de mayo invitan a Giovanni Sánchez? Una pregunta para Taz. Creo que me parece un poco ridículo contestarla realmente, porque al final el fascismo y libertad de prensa y libertad de expresión no tenía mucho que ver. Y para mí, y como para Taz, Giovanni Sánchez no es sobre si estoy de acuerdo con todo lo que dice o no. Giovanni Sánchez para mí es alguien que lucha para la pluralidad, para el diálogo, para la libre expresión de opiniones diferentes. Yo trabajo en un periódico que no estamos dentro de la redacción, no estamos de acuerdo sobre nada. Nos peleamos sobre todo, ¿no? Bueno, en mi casa no estamos de acuerdo en nada y somos tres, ¿no? Sí. Todos tienen una opinión diferente. Y de eso se trata al final, porque vivir en una sociedad donde solamente hay una opinión que se puede publicar y tantas otras que no son solamente en contra o en favor de un gobierno o de un sistema, sino que hay un montón, miles de matices como en cualquier sociedad. Y eso es para nosotros como periodistas, más que todo como periodistas de un periódico alternativo de izquierda que no tiene plata, eso es el oxígeno, de eso vivimos, ¿no? de la diversidad de opiniones, de poder expresarlas sin temores y sin que alguien nos diga que no. Por eso trabajo en Taz, ¿no? Porque nadie me dice que no, tengo el derecho al error también, también corregir errores si es que nos damos cuenta que un análisis que hicimos anteayer hoy día ya no tiene sustancia porque fue totalmente falso lo que pensábamos, pero bueno, esos son seres humanos, ¿no? Con verdades, con errores, y hay que publicarlo, hay que discutirlo, hay que tomar las ideas. Creo que de eso se trata. Si me preguntan a mí personalmente, de Giovanni Sánchez, por eso, para mí personalmente, empezar a leer su blog en el 2007, por eso fue una inspiración tan grande para nosotros, porque es como abriendo una ventana, ¿no? Y rompiendo un poco estas trincheras ideológicas que siempre hubo, que no hay nada bueno en Cuba o no hay nada malo en Cuba, sino que hay un montón de matices, ¿no? Y de eso se trata el periodismo y de eso se trata para mí en el trabajo de Giovanni Sánchez. Por eso estoy muy alegre que finalmente, después de tantos años de espera, la pudimos tener con nosotros esta noche y discutir con vos. Quiero agradecer a tu esfuerzo, por supuesto, pero también no quiero olvidar el esfuerzo de los traductores que hicieron posible que conociera. Y al Instituto de Cervantes por la buena cooperación en este evento. Giovanni, mucho éxito en tu viaje. Te falta poco para regresar a Cuba. Creo que vas con muchas ganas de regresar, pero también con algunas preocupaciones. Voy en paz, voy en paz. He dicho lo que he pensado, así que me voy tranquila. Y agradezco a los que han venido. Todo empezó por un libro y todo empezó por un blog. Una recomendación, una orden de regresar a Cuba. Por lo tanto,